Biblia, palabra de vida, llevando buenas nuevas de salvación. En esta ocasión le traemos la parábola del sembrador, mensaje de reflexión y enseñanza. La parábola del sembrador. Un día, Jesús se encontraba junto a un gran lago, rodeado de una multitud de personas que querían escucharlo. Era tanta la gente que se congregó que Jesús subió a una barca y se sentó en ella, mientras la multitud permanecía de pie en la orilla. Desde la barca, Jesús empezó a hablarles en parábolas, historias que contienen enseñanzas profundas. Jesús les dijo: escuchen esta historia. Les voy a contar algo importante, pero pongan atención para entender lo que realmente significa. Esta historia es sobre un sembrador. Con la mirada llena de amor y comprensión, Jesús observa a la multitud. Ve los rostros cansados de quienes han trabajado todo el día, los ojos curiosos de los jóvenes que buscan respuestas, y los corazones inquietos de quienes anhelan una guía. Iniciando su narración con la habitual serenidad, elocuencia y el don de la palabra que le caracterizaba. En un amanecer fresco y lleno de promesas, un sembrador se preparaba para una tarea especial. Vestido con ropa sencilla y cargando una bolsa de semillas sobre su hombro, salió al campo con determinación. Su misión era clara: transformar la tierra que tenía delante en un espacio lleno de vida. Cada semilla que llevaba representaba una oportunidad, un futuro potencial de abundancia. Para él, no era solo una rutina, era un acto lleno de esperanza, una apuesta por el milagro de la naturaleza. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras el sembrador avanzaba con paso firme. Cada tanto, se detenía, sacaba un puñado de semillas y, con un gesto amplio y lleno de cuidado, las lanzaba al aire. Las semillas volaban por un instante, como si bailaran, antes de caer al suelo en busca de su nuevo hogar. Algunas rodaban un poco antes de asentarse, mientras otras parecían detenerse justo donde debían estar. El sembrador sabía que no todas encontrarían las condiciones ideales para crecer, pero eso no lo desanimaba. Había aprendido que el acto de sembrar era en sí mismo un acto de fe. Era un recordatorio de que, aunque no podía controlar todo lo que pasaría después, su papel era asegurarse de que las semillas tuvieran una oportunidad. A medida que avanzaba por su campo, observaba los diferentes terrenos que se extendían a su alrededor. Había zonas con tierra rica y oscura, listas para nutrir la vida, pero también había partes más duras y pedregosas, e incluso algunas áreas cubiertas de arbustos espinosos. Sin embargo, el sembrador no discriminaba. Su misión era sembrar, dejando que la naturaleza, el clima y el tiempo hicieran su parte. Cada paso que daba era un testimonio de paciencia y esperanza. Mientras caminaba, no solo veía el suelo, imaginaba el futuro. Veía campos verdes y llenos de frutos, escuchaba el susurro del viento entre las plantas maduras, y sentía la satisfacción de haber sido el comienzo de algo hermoso. Con esta visión en su mente, continuó esparciendo semillas con una mezcla de dedicación y alegría, sabiendo que su trabajo de ese día conectaría directamente con lo que estaba por venir. El sembrador no lo sabía aún, pero las semillas que estaba lanzando vivían historias diferentes, dependiendo de dónde cayeran. Estas historias comenzaban justo en el momento en que las semillas tocaban la tierra, marcando el inicio de una lección que él mismo pronto descubriría. El sembrador continuaba su trabajo con dedicación, lanzando semillas al viento con la esperanza de que encontraran su lugar ideal. Sin embargo, no todas las semillas compartían el mismo destino. Mientras él caminaba, las semillas iban cayendo en diferentes partes del campo, cada una enfrentándose a un terreno único que determinaría su futuro. Primero, algunas semillas cayeron cerca del camino, un terreno duro y compacto. Este camino era transitado a menudo por personas y animales, lo que había aplastado la tierra hasta dejarla como piedra. Más adelante, el sembrador esparció semillas en un área que parecía prometedora, pero estaba llena de piedras. Aquí había algo de tierra, y las semillas lograron asentarse y comenzar a germinar. Sin embargo, este terreno solo ofrecía una capa superficial de tierra, insuficiente para que las raíces crecieran profundamente. El sembrador siguió avanzando,
y algunas de sus semillas cayeron entre espinos. Este terreno era denso, con arbustos espinosos que competían por los nutrientes, la luz y el espacio. Finalmente, el sembrador llegó a una zona donde la tierra era rica y suave, trabajada y lista para recibir las semillas. Aquí, las semillas cayeron con facilidad, hundiéndose en el suelo fértil. Cada terreno representaba una historia diferente, un destino único para las semillas. Pero el sembrador no juzgaba ni cambiaba su tarea, él seguía sembrando. Las lecciones que estos terrenos ofrecían estaban comenzando a revelarse, no solo como una realidad del campo, sino como una metáfora de algo mucho más grande. ¿Qué significaban estas diferencias? ¿Qué nos enseñan sobre la vida? La respuesta estaba por venir. Con el paso del tiempo, el sembrador pudo observar los resultados de su esfuerzo. Cada semilla había caído en un lugar distinto, enfrentando desafíos únicos según el terreno que la recibió. Lo que sucedió después reveló una lección importante, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre las condiciones necesarias para que la vida prospere. Primero, las semillas que cayeron en el camino. Allí, el suelo era tan duro que las semillas no tuvieron ninguna oportunidad de echar raíces. Simplemente quedaron en la superficie, expuestas a los elementos. Las aves, siempre alerta, vieron en estas semillas una comida fácil. En un abrir y cerrar de ojos, descendieron y se las llevaron. Estas semillas no tuvieron la menor posibilidad de crecer. Habían sido eliminadas antes de siquiera empezar. Luego estaban las semillas que cayeron en el terreno pedregoso. Al principio, estas parecían prometedoras. Gracias a la poca capa de tierra sobre las piedras, brotaron rápidamente, como si quisieran demostrar que podían superar las dificultades. Sin embargo, esta aparente fortaleza era superficial. Cuando el sol comenzó a brillar con intensidad, las pequeñas plantas se marchitaron. Sin raíces profundas que les permitieran acceder al agua y sostenerse, fueron incapaces de resistir el calor. Lo que empezó con esperanza terminó en desolación. Entre los espinos, la historia fue diferente, pero no menos desafiante. Las semillas que germinaron aquí lograron crecer un poco más que las del terreno pedregoso, pero estaban en una constante batalla. Los arbustos espinosos que las rodeaban crecieron rápidamente, reclamando todos los nutrientes, el espacio y la luz. Las pequeñas plantas quedaron ahogadas, incapaces de competir con los espinos que las rodeaban. Aunque tenían vida, nunca alcanzaron su potencial. No florecieron ni dieron fruto. Finalmente, estaban las semillas que cayeron en la buena tierra. Este terreno era fértil y profundo, un lugar ideal para que las semillas desarrollaran raíces fuertes. Estas plantas crecieron vigorosas, resistiendo el sol y cualquier otra adversidad. El resultado fue asombroso, no solo sobrevivieron, sino que produjeron una cosecha abundante, hasta 100 veces más de lo que el sembrador había sembrado. Era la recompensa por haber encontrado el lugar correcto para crecer. Cada terreno había mostrado su verdadera naturaleza, dejando al descubierto una gran verdad: las condiciones del suelo determinaban el destino de las semillas. El sembrador reflexionó sobre estos resultados, sabiendo que el significado iba mucho más allá de un simple campo. Lo que había sucedido en la tierra era un espejo de algo mucho más profundo, algo que estaba listo para ser comprendido. El significado espiritual. Jesús, el gran maestro, sabía que esta no era solo una historia sobre semillas y terrenos. Sus palabras estaban impregnadas de un mensaje profundo que hablaba directamente al corazón de las personas. La parábola del sembrador era, en realidad, una lección sobre lo que sucede cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas y cómo nuestras actitudes y condiciones internas determinan el impacto de esa palabra. Primero, Jesús explicó que el camino representaba a aquellas personas que escuchan la palabra, pero no logran comprenderla. Sus corazones son como el suelo endurecido por el constante tránsito, incapaz de permitir que las semillas echen raíces. Así, el enemigo, como las aves que devoran las semillas, roba lo poco que han recibido. Estas personas no tienen la oportunidad de que la palabra florezca en sus vidas porque no hay apertura ni entendimiento. El terreno pedregoso,
continuó Jesús, simboliza a quienes escuchan la palabra con entusiasmo al principio, pero no tienen raíces profundas. Estas personas se emocionan momentáneamente y parecen comprometidas, pero su fe es superficial. Cuando los desafíos, las pruebas o las dificultades de la vida llegan, su compromiso se desvanece. Son como las plantas que se marchitan bajo el sol ardiente, incapaces de resistir porque no tienen raíces fuertes para sostenerse. Luego, Jesús habló de los espinos, que representan las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres mundanos. Estas personas reciben la palabra y, aunque comienza a crecer en sus corazones, pronto queda sofocada por todo lo que compite por su atención y energía. Las prioridades equivocadas ahogan su crecimiento espiritual, impidiendo que den fruto. Aunque la palabra está presente, no puede desarrollarse plenamente en medio de tantas distracciones. Finalmente, Jesús describió la buena tierra, el ideal para todos. Este terreno representa a aquellos que escuchan, entienden y ponen en práctica la palabra de Dios. Estas personas tienen corazones abiertos, receptivos y dispuestos a cultivar lo que han recibido. No solo permiten que la palabra eche raíces profundas, sino que también trabajan para que produzca fruto en abundancia. Su vida se convierte en un ejemplo de transformación y en una fuente de bendición para los demás. Jesús concluyó diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Con estas palabras, llamó a todos a reflexionar sobre su propio corazón. ¿Es un camino endurecido, un terreno pedregoso, un lugar lleno de espinos o una buena tierra? La parábola no era solo una historia, sino una invitación personal a examinar nuestras vidas y decidir cómo recibiremos la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús trasciende el tiempo, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de preparar nuestro corazón para ser buena tierra, permitiendo que su palabra crezca y dé fruto abundante en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La enseñanza final. Jesús, con su sabiduría inigualable, cerró su enseñanza con una frase poderosa y desafiante: el que tenga oídos para oír, que oiga. Estas palabras no eran solo un llamado a escuchar con atención, sino a reflexionar profundamente sobre lo que cada oyente haría con el mensaje recibido. La parábola del sembrador no era simplemente una historia para ser escuchada, era una invitación a actuar. La enseñanza era clara: nuestras vidas son como el terreno, y la semilla es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preparar su propio corazón para que esta semilla encuentre un lugar donde crecer. Jesús nos desafió a identificar qué tipo de terreno somos y a preguntarnos: ¿estoy permitiendo que las palabras de Dios germinen en mi vida o las estoy dejando en la superficie, donde pueden ser robadas o ahogadas? La reflexión no termina ahí. Jesús nos lleva más allá, mostrándonos que no estamos destinados a permanecer como un camino endurecido, un terreno pedregoso o un lugar lleno de espinos. Nos da la esperanza de que podemos trabajar en nuestro interior para convertirnos en buena tierra. Pero, ¿cómo logramos esto? La respuesta está en nuestra disposición a abrirnos, a escuchar, a comprender y a poner en práctica las enseñanzas divinas. Convertirse en buena tierra requiere acción. Es necesario suavizar el terreno de nuestro corazón, eliminando la dureza que impide que la palabra penetre. Esto significa reflexionar sobre nuestras actitudes, dejando atrás el orgullo, el egoísmo y las excusas. También implica remover las piedras, aquellas distracciones y superficialidades que nos hacen tambalear ante las pruebas. Además, debemos arrancar los espinos, esas preocupaciones y ambiciones que sofocan nuestra relación con Dios, priorizando lo eterno sobre lo temporal. Cuando permitimos que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestro corazón, su poder transformar nuestra vida. Nos convertimos en personas que no solo reciben bendiciones, sino que también las multiplican, impactando positivamente a quienes nos rodean. Como la buena tierra que produce cosechas abundantes, nuestras acciones y palabras reflejan el amor, la fe y la esperanza que hemos cultivado. La parábola del sembrador es más que una lección, es una guía para el crecimiento espiritual. Nos invita a trabajar continuamente en nuestro interior, a confiar en el proceso y a recordar que, al final, el fruto que damos no solo glorifica a Dios, sino que también nutre a otros. Así que, nuevamente, Jesús nos deja con la pregunta: ¿qué tipo de terreno eres tú?
La respuesta está en nuestras manos. Hoy es el momento de comenzar a preparar nuestro corazón, para que la palabra de Dios crezca y dé fruto en abundancia. Para más historias de vida como esta, síguenos, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta.